Las hambrunas son situaciones calamitosas caracterizadas por una falta generalizada de alimentos, generalmente provocada por guerras, desastres naturales o políticas económicas estatistas. A lo largo de la historia humana han habido innumerables hambrunas que han devastado países y poblaciones enteras. Por eso hoy te traigo las 10 hambrunas más escalofriantes de la historia. Número 10. A mediados del siglo XIX, la papa o patata, como también es conocida, era uno de los alimentos más consumidos en Irlanda, gracias a cuestiones culturales y sociopolíticas, como leyes segregacionistas, expropiaciones masivas de tierras y aranceles exorbitantes por parte de Inglaterra, quien para ese entonces controlaba la isla. Esos factores antes mencionados se combinaron con una plaga de tizón tardío. El tizón tardío es una especie de parásito de plantas que afecta a cultivos como el tomate o la misma patata, lo que produjo una escasez masiva de alimentos en parte de la isla. Miles de familias inundaron las calles de las ciudades tratando de conseguir un poco de comida, para ellos y para sus hijos, ya que la falta de alimentos se concentraba principalmente en zonas rurales, donde los campesinos subsistían del autocultivo de la patata, en campos de cultivos controlados por terratenientes ingleses. A pesar que el gobierno inglés tomó medidas como poner comedores gratuitos y construir obra pública para dar empleo a la población de la isla, todas estas políticas terminaron en un rotundo fracaso. Ya para los años 1845 y 1849 aproximadamente entre 1 y 2 millones de irlandeses habían muerto por inanición, o habían emigrado a otros países en busca de un mejor futuro, principalmente a los Estados Unidos. Número 9. La región de Indochina permaneció bajo dominio colonial francés durante décadas hasta que en el año 1940 fue ocupada por el Imperio japonés, con la intención de bloquear los suministros de guerra hacia China. Los japoneses expulsaron a los franceses de sus posiciones con muy poca resistencia, por parte del gobierno francés de la época. En medio de la tumultuosa situación, una hambruna azotó la región dejando como saldo entre 400.000 y 2 millones de muertos, provocada por un sinnúmero de factores como tifones, la propia situación de estar en guerra y la mala administración francesa y japonesa. Número 8. Corea del Norte ha estado en la palestra pública en los últimos años, gracias a su programa nuclear, que varios países como Estados Unidos denuncian por representar un peligro para el mundo. Pero de las cosas más llamativas de Corea del Norte, está la excentricidad de su dictador y de su régimen cerrado al mundo, aunque el régimen hace constante gala de su poderío armamentístico. Lo cierto es que la vida de los ciudadanos norcoreanos de a pie es extremadamente miserable. Como prueba de ello, la hambruna que azotó al país entre el año 1994 y 1998, fruto de políticas económicas erráticas, inundaciones, y la política del régimen de priorizar siempre al ejército por sobre la población civil, trajo como resultado la muerte de aproximadamente 3 millones de norcoreanos fruto de la inanición y enfermedades relacionadas con la falta de alimentos. Número 7. La Revolución Rusa fue uno de los sucesos que más marcaron la historia contemporánea, ya que dio origen a la Unión Soviética, estado que marcaría la política internacional en los próximos años, debido a su difusión del comunismo y la financiación de grupos guerrilleros por todo el mundo. Pero antes de todo eso, una hambruna que azotó a Rusia entre los años 1921 a 1922 se quedaría grabada en la mente de sus habitantes. Luego de la destrucción dejada por la Primera Guerra Mundial, el derrocamiento del régimen zarista y las políticas de expropiaciones masivas y confiscaciones de granos, impulsadas por los nuevos líderes rusos, provocó que miles de campesinos dejaran de producir ya que no se podían beneficiar del fruto de su trabajo. Esta situación, junto a la inestabilidad provocada por el nuevo régimen, produjo una escasez de alimento, que provocó la muerte de hambre de millones de rusos. Algunos cálculos cifran la mortalidad por hambre en más de 5 millones de personas. Número 6. La provincia de Bengala fue una división de la actual India y Bangladesh bajo el control británico. Fruto de la Segunda Guerra Mundial, una administración británica negligente y una serie de desastres naturales dejaron como resultado entre 1 millón y 3 millones de pobladores muertos de hambre.
Entre las principales causas de este cataclismo podemos encontrar la ocupación de Birmania por parte de los japoneses, ya que una parte de los alimentos que se consumían en Bengala venía de este país. Los suministros fueron utilizados por las tropas japonesas para alimentar a sus hombres. Como si fuera poco, miles de refugiados de la invasión japonesa de Birmania llegaron a la región de Bengala huyendo del ejército japonés. Y para terminar de poner los clavos sobre las tumbas de los habitantes de esta región, una serie de desastres naturales como tifones y tsunamis golpearon fuertemente los campos de cultivos. Las imágenes de ciudadanos bengalíes muertos en las calles y personas famélicas, que parecían más esqueletos que personas, dieron la vuelta al mundo. Número 5. Tal parece que la mala suerte se ensaña sobre esta población, ya que aproximadamente 160 años antes de la hambruna de 1943, otro cataclismo alimentario de proporciones bíblicas asoló la región. Esta vez se culpa directamente a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que a finales de 1600 obtuvo de la reina Isabel I de Inglaterra la carta real que le concedió el permiso exclusivo para ejercer el comercio con las Indias Orientales. A pesar de las constantes advertencias de la situación de los pobladores, la empresa, que controlaba los impuestos principalmente sobre la tierra, seguía aumentándole los impuestos a la población local, sumándole la prohibición por parte de las autoridades inglesas a los habitantes locales de comerciar con ciertos productos. Más desastres naturales que afectaron los cultivos. El desastre ya estaba cocinado. Una hambruna que duraría varios años terminó por reducir considerablemente la población de Bengala. Se calcula entre 1 millón y 10 millones de fallecidos. Si te está gustando este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, así YouTube te notifica cada vez que subo un video. Número 4. El modelo comunista fue muy popular principalmente entre jóvenes a mediados del siglo XIX y XX, tanto así que un grupo de revolucionarios tomaron el control de Rusia y mataron a los zares. Luego de persecuciones y purgas internas, Joseph Stalin tomó el control de la Unión Soviética, iniciando lo que es probablemente la mayor política de expropiaciones y colectivización de la historia. El nuevo régimen aplicó una política de mano dura contra la disidencia política y contra los granjeros, a los cuales acusaban de capitalistas y burgueses. A todo eso se suma la obligación por parte de los campesinos de entregar cuotas de granos totalmente abusivas, tomando en cuenta la pobreza generalizada que reinaba en el lugar. Todo esto provocó que muchos campesinos escaparan, a lo cual el régimen respondió con leyes que castigaban el acaparamiento de granos, sumado a la prohibición de abandonar sus regiones a los campesinos, fueron el cóctel perfecto para el desastre. El hambre se apoderó de regiones enteras, principalmente de lo que para ese entonces era la República Socialista de Ucrania. Los testimonios de los testigos de la época le producirían escalofríos a cualquiera. Se cuenta de padres que vendían a sus hijos para poder comer, de canibalismo, de gente que caían muertas de hambre en medio de las calles. Los cadáveres se acumulaban en medio de las avenidas sin que nadie los recogiera. El saldo de este evento catastrófico fue aproximadamente 10 millones de personas fallecidas, principalmente en lo que actualmente es Ucrania. Número 3. La hambruna de Chalisa ocurrió en el norte de la India, en los años 1783 a 1784, y siguió a una hambruna similar que había ocurrido en el sur de la India el año anterior. Un clima inusualmente caluroso azotó la India en 1780 y continuó durante los siguientes años, causando una sequía severa. Debido al calor extremo y a la falta de lluvia, los cultivos y los recursos alimentarios se agotaron o no pudieron crecer, lo que provocó rápidamente una escasez de alimentos. Durante ambas hambrunas, ocurrieron más de 11 millones de muertes y la población disminuyó drásticamente, especialmente en el territorio de Delhi. Número 2. A lo largo de su historia, China ha sufrido de diversos periodos de hambrunas bajo diferentes dinastías imperiales. Entre la más devastadora se encuentra la que ocurrió en el año 1907 y 1911, que dejaron en su conjunto más de 25 millones de muertos. El desastre ocurrió cuando una gran tormenta causó la inundación de más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, destruyendo todos los cultivos en la región. Los disturbios estallaron por falta de alimentos,
todos reprimidos con el uso de la fuerza. Se estima que 5.000 personas murieron de hambre todos los días. Número 1. El régimen comunista de Mao Zedong fue sin duda alguna uno de los peores de la historia. Al igual que la gran hambruna soviética, esta fue provocada por políticas de industrialización forzosas, por parte del régimen comunista conocidas como el Gran Salto Adelante, donde se expropiaron de forma masiva tierras agrícolas que pasaron principalmente al control del Estado. Luego de las expropiaciones, el régimen comunista obligó a campesinos a trabajar de forma forzosa en granjas. Y aparte de eso, eran obligados a entregar cuotas de cultivo bajo amenaza de cárcel y sanciones. No contentos con eso, el gobierno chino obligó a millones de personas a trabajar en las fábricas, principalmente de industrias pesadas como acero y el metal. Todo lo antes mencionado trajo como consecuencia la que es probablemente la mayor hambruna de la historia de la humanidad. Las cifras de muertos se calculan entre 15 y 50 millones de personas. Entre los años 1959 a 1962. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Y apretar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video.